Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos este 2-pack hermoso de Null y Venom, que vendría con el título de King in Black. La verdad, esta era una figura muy esperada por mí, de verdad quería mucho, ya que no tengo ningún Venom, y este Venom me va a ayudar a suplir un poco ese problema en nuestra colección de Spider-Man Retro. Entonces de verdad estaba esperando mucho a este personaje. La verdad no me quiero alargar con esta parte de la intro, así que mejor vamos con el video. Bueno, ya teniendo la caja en nuestras manos, la verdad es que se ve bastante bien. La caja viene un poco dañada con roces que la apretaron, cosas así, pero la verdad, pensándolo sabiamente, yo soy alguien que es muy quisquilloso con el tema de las cajas, pero la verdad es que estas cajas son horribles, entonces no hay nada que perderse. Por este costado podemos ver una caricatura del personaje, por el otro costado las figuras en sí, y por la parte de atrás las figuras con sus accesorios. La verdad es que a Null podrían haberle puesto un par de manos intercambiables o algo así, ya que solamente puede tomar la espada con la mano derecha y no tiene ningún par de manos intercambiable como para poder poner haciéndolo otra acción. Así que bueno, mejor vayamos a abrir esta figura. Bueno, de esta manera es como viene la figura. Aquí podemos ver que estos dos accesorios grandes vendrían siendo las alas. Espero que no traiga ninguna imperfección, al igual que la figura. Esta debe ser la cabeza de Null. Cuando abrí la caja lo primero que cayó fue la espada, por eso está por este costado. Y estos deben ser los accesorios de Venom, así que los vamos a mantener un poco separados sabiendo qué es de quién. Y voy a pasar a sacar la figura, ya que he visto que han venido con varios problemas. Por ejemplo, a un muchacho abrió el Venom y todo bien. Cuando lo dio vuelta, la araña en la espalda no estaba pintada, entonces bueno, mejor lo voy a pasar a sacar. Bueno, la verdad, ya teniendo las dos figuras fuera de su empaque, lo más probable es que ahora estén viendo una imagen en la base giratoria, ya que la verdad es que se ven muy bien las figuras. No tengo ningún problema o algo por el estilo. A simple vista no tienen ningún problema físico. Lo que sí me parece es que las figuras están bastante grandes. De hecho ya puse a Null al lado de la figura buff de Conchu. Y sí me parece que es, no casi del mismo tamaño, pero le llega al menos a los hombros, entre el hombro y el cuello. Están bastante grandes las figuras, pero bueno. En todo caso, nosotros sabemos que Venom es una figura que igual se encorva mucho, no es que ande parado recto. Así que primero vamos a ir con Null. Bueno, ya teniendo a Null, la verdad es que la figura tiene una muy buena textura, se ve bastante bien. Algo que agregar es que tiene todos los puntos de articulación cubiertos, que esto es buenísimo. Al fin vamos a dejar de ver esos horribles puntos de articulación a la vista. Pero algo que no me gusta tanto es que yo pensé que su armadura iba a ser más negra. Lleva un color como café, petróleo, raro, y como que si la armadura hubiese sido un poco más negra hubiese hecho más contraste con la venda de los brazos y todo eso. Pero bueno, es un detalle. La figura igual se sigue viendo muy pero muy bien. Así que mejor pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, con un poco inconveniente ya que tiene esa melena grande, pero puede dar la vuelta 360 grados. Me costó un poco, pero bien. En cuanto al cuello, articula muy poco hacia arriba, pero muy bien hacia abajo. Este problema de articulación en el cuello hacia arriba siempre se da con las figuras que tienen el pelo largo. Marvel Legends no ha sido capaz de poder lidiar con esto en las figuras, y tampoco yo creo que se esfuerzan mucho para lidiar con ello. En cuanto a los hombros, traen esta hombrera que son media flexibles y que dejan que el brazo gire en 360 grados sin ningún inconveniente. Ahora, yo no le aconsejo que hagan esto frecuentemente, ya que esto simplemente está agarrado con un trozo de plástico como de goma que va adentro. Entonces ponen ese círculo con esto hacia afuera y enganchan la articulación, y ahí queda dando vueltas junto con la articulación. Si esto se llegase a enganchar por el camino y todo eso, al girar el brazo se va a terminar rompiendo y se va a cortar, y no hay solución para eso a no ser que se remueva el brazo, remuevas esa pieza, trates de pegarlo de alguna manera, pero nunca queda bien. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación en el codo que viene muy bien, no viene nada apretado ni nada. Punto de articulación de muñeca que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación de muñeca.
En cuanto al pecho, trae la tradicional articulación de pecho, que gira hacia abajo, sin ningún problema, y hacia arriba. Tiene más articulación hacia arriba que hacia abajo, y gira la cadera en 360 grados. O sea, esto es una articulación básica de figura. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede flectar, que no es mucho. Trae la articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación de rodilla, bastante bien. Y el tradicional punto de articulación del pie que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Algo que no me está gustando mucho de esta figura en sí es que la figura, al venir tan suelta en las articulaciones, yo creo que eso va a terminar afectando a largo tiempo, ya que al ponerlo en alguna pose, esas articulaciones se empiezan a resentir y al estar tan suaves, se van a terminar cediendo y se le van a caer los accesorios, se le van a caer los brazos, se va a caer la figura porque van a flectar las piernas. Eso va a terminar siendo un problema, pero no sé si fue mi mala suerte o las figuras en sí vienen así. Bueno, voy a pasar a ponerle el único accesorio que trae y el cambio de cabeza, a ver qué tal se ve. Bueno, como podemos ver ahora, la figura en sí trae esta cara más seria, no con la cara riéndose como la que traía en un inicio y el pelo como que le estuviesen soplando aire. El pelo viene más tranquilo, con una cara más seria. Algo que no me gusta para nada, que me di cuenta ahora que saqué los accesorios, es que la espada, yo pensé que iba a traer un efecto para ponerlo alrededor de la espada, rojo separado, pero no, es un solo accesorio. Entonces, en algunas partes se ve que le pintaron ciertas líneas rojas y otras no, se las dejaron negras, pero no se logra apreciar si las pintaron correctamente o simplemente al azar. No me gusta para nada este detalle, yo pensé que iba a ser un efecto aparte, pero viene toda la espada esculpida en un solo plástico. Y el problema también es que viene de la misma manera que los martillos de Thor, que todos estos accesorios que son como muy pero muy flácidos, y eso va a terminar haciendo que la espada pierda dureza, la poca que trae. Entonces no me gusta para nada. Bueno, y ahora vamos a seguir con la figura de Venom, que la verdad que tiene un muy buen esculpido. Yo no estoy seguro, pero me parece que usaron la misma técnica de pintura que usaron con el Spider-Man de Future Foundation, pero esta no se ve tan mal como la otra. Sí hay unas partes que no se ven tan negras y se ven como medias azules por el rocío de la pintura, pero son detalles que se pueden arreglar. En cambio el otro de verdad está muy mal. En cuanto al cuerpo, no estoy seguro si es el mismo cuerpo que usaron para la figura de Venom de la película y simplemente lo adaptaron, por el hecho también de que los brazos y piernas traen puntos de articulación a la vista, que esto es malísimo. O sea, con Nur sí se los quitaron y a este no, o sea, no, un desastre. Y en la espalda trae esos edificios que ustedes pueden ver al ir viendo la figura rotar, que es donde se encajan las alas, pero no trae ningún accesorio para taparlo. Entonces, no sé si va a ser mi figura final, pero está bastante bien. Las alas se ven enormes. Así que bueno, mejor pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. No trae mucha articulación para abajo por la mandíbula, pero bueno. En los hombros gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, tiene bastante buena articulación. Hacia abajo. Articulación de bíceps gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo, que la verdad que hace muy bien el trabajo. Para tener tanto músculo se puede aprovechar bien la articulación. No al 100%, pero bastante bien. En la articulación de la muñeca gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En cuanto al pecho, trae esta articulación que a mí me gusta mucho, que es esa mezcla entre la clásica y la de bola. Entonces puede tener toda esta articulación y gira en 360 grados, más esta parte de acá que le da mucha articulación para poder bajar y subir. O sea, de verdad esta articulación le sirve mucho para las figuras de este estilo. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede subir la pierna, que está bastante bien. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla para que pueda flectar de esta manera. Y los puntos de articulación del pie que giran en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. La verdad es que la figura en sí me parece que es correcta, está muy buena. Así que voy a pasar a revisar los accesorios, que si no mal recuerdo trae un cambio de manos, un cambio de cabeza, más las alas, a ver qué tal se ve.
Bueno, ya teniendo la figura aquí con las alas puestas, me costó mucho ponerle las alas, ya que los ingenieros pintores de esta figura se le ocurrió pintar la araña incluso por dentro de los orificios, como para no perder la textura, y eso también le genera un grosor adicional. Entonces los pinos, las conexiones, no habían forma de entrar. Entonces tuve que ir a calentar la figura con un secador para poder meterle los conectores, para poder ponerle la ala. Esta figura tiene un gran problema, que de verdad se ve brutal la figura, pero las alas son muy pesadas. Debieron haberla hecho de algún otro material más ligero, ya que hace tambalear demasiado la figura y ustedes no lo alcanzan a apreciar bien porque de verdad es muy grande y no alcanzo a mostrarlo en cámara, pero la figura se tiende a ir hacia atrás tampoco, al ser tan pesadas las alas. O sea, es imposible pararlo de pies. Lo juro que voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para poder ponerlo en la base y que lo vean por todos los ángulos. Pero por la parte de atrás no se están perdiendo nada, ya que es completamente negra. Y por la parte de adelante las alas tienen todas las texturas, los colores y el diseño de cómo deberían ser las alas. Trae este par de puños también, que están bastante buenos. Y la cara de Venom sin la lengua, con la boca cerrada. Algo que no me gusta mucho es que no se alcanza a diferenciar muy bien la boca de Venom, o en realidad los dientes de Venom entre uno y otro, porque está solamente pintado blanco y no están los bordes. Bueno muchachos, aquí tenemos las dos figuras de Knull y Venom. La verdad es que tengo como sentimientos encontrados, porque de verdad quería mucho esta figura y ninguna de las dos figuras me convenció al 100%. Son figuras caras, no son baratas. Están bastante bien, sino que yo soy un poco más exigente porque de verdad tienen detalles que no me gustan mucho. Como por ejemplo el tema de las alas con Venom. O sea, cuesta demasiado ponerle las alas, pero mucho. O sea, no está bien diseñada, ya que una figura no debería ser así, o si no, el rango de romperla es muy grande. Entonces no lo sé. Knull, siento que el color de la armadura debió haber sido negra y no este color como café, ni siquiera café ni bronce, como ahí, no sé. Y que la espada fuera un sólido sin el accesorio alrededor del efecto rojo, o sea, es toda una sola cosa. Y eso no me gusta mucho. Pero no lo sé, lo dejo a criterio de ustedes. No son malas figuras, pero tampoco era lo que yo esperaba. Venom va a ir derechamente sin las alas a la colección por el momento, porque la verdad es que las alas le pesan mucho, entonces demasiado poco útil. O sea, imposible posarlo con la ala a no ser que sea colgando o algo así, porque... Y es verdad, entonces la figura de a poco se empieza a ir hacia atrás y así cuesta mucho. Así que bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal, vayan a la página de Instagram y nos vemos en el próximo video.